Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica Clínica. Es un gusto que estén en sintonía de este programa, cuyo objetivo principal es llevarles conocimientos médicos para mejorar su calidad de vida. En esta oportunidad se encuentra con nosotros la licenciada Patti Ramírez, quien es psicóloga, labora en la ONG Mission to El Salvador, en donde asesora el desarrollo de los programas terapéuticos que la ONG ofrece, principalmente en el área familiar. La licenciada Ramírez estará compartiendo con nosotros sus conocimientos y su experiencia en el tema embarazo en la adolescencia. Bienvenida, licenciada, es un privilegio tenerla con nosotros. Muchas gracias, doctora. El privilegio y el placer es mío, un gusto acompañarles. Gracias. Licenciada, ¿qué es la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia? Esa es una excelente pregunta para comenzar nuestra entrevista. Finalmente, la adolescencia es una etapa del desarrollo humano que se conoce como una etapa de tormenta, una etapa tormentosa porque es una etapa de transición. La adolescencia comprende la etapa en donde una persona pasa de ser un niño para entrar a la etapa de la adultez. Y es una etapa que implica muchos cambios principalmente de tipo físico, pero también de tipo emocional, psicológico e incluso social. Entonces es una etapa de muchos cambios que conlleva esa transición de pasar de ser de un niño a un adulto. ¿Qué edades comprende la adolescencia? Generalmente la adolescencia comprende desde los 12 a los 19 años de edad. Por ahí hay un poquito de discusión de si es más, si es menos, pero generalmente entre los 12 y los 19 años. Con respecto al tema que vamos a tratar, ¿cuáles son las causas principales de que se den embarazos en la adolescencia? Hay muchas, y este realmente es un tema bien interesante. Se ha investigado bastante alrededor de este fenómeno que cada vez suele ser un poco más frecuente y quizás voy a mencionar algunas de las principales. A nivel mundial, una de las principales causas de embarazos en la adolescencia es la pobreza. Y en nuestro país, El Salvador, es una de las principales causas. Quizá ustedes dirán, ¿por qué pobreza relacionado a un embarazo en la adolescencia? La pobreza lleva consigo misma la limitación de un montón de cosas, de educación, de oportunidades, de vulnerabilidades que hacen que muchas veces los niños y las niñas y los adolescentes sean más propensos a otro tipo de situaciones como abusos que generan esto. Quizás engloba una segunda causa grande que tiene que ver mucho con el área en la que yo me desenvuelvo bastante, que es el trabajo con familias, y tiene que ver todo lo relacionado con el entorno familiar. Muchas causas ligadas al entorno familiar y al embarazo adolescente, como son hogares desintegrados, separación de parejas, chicas o chicos que han crecido en hogares con padres o madres solteras, muertes, ¿verdad? Por ahí, dentro de la misma categoría, existe la parte del alcoholismo o el abuso de sustancias dentro del ambiente familiar, que son otras causas que están correlacionadas a tener embarazos en la adolescencia. Y quizás lo que casi siempre se escucha, que son todas estas causas que tienen que ver con el ambiente en el que los jóvenes se desenvuelven, como la presión de los demás, la presión de los compañeros, influencias de eso, la exposición a cosas como pornografía, que hoy en día eso está cada vez más propenso a la orden del día con la accesibilidad que los niños y los jóvenes tienen hoy en cuanto a redes sociales y a tecnología. El acceso a cosas de este tipo está muy, muy ligado a eso. Esas quizás son algunas. Y en cuanto a las consecuencias psicológicas en la adolescente a causa de un embarazo tan precoz. Bueno, hay muchas. Realmente
quizás si nos referimos a lo que hablábamos al inicio, doctora, de nuestra conversación, si hablamos que la adolescencia es una etapa de transición y de cambios, de por sí quizás algunos de ustedes que nos están viendo en este momento recuerdan, si han tenido hijos que han pasado esta etapa de la adolescencia, o al ustedes pasar por su adolescencia, no sé si lo recuerdan como una etapa difícil, ¿verdad? O como una etapa donde hay mucha queja, mucho conflicto. Entonces, de por sí ya suele ser una etapa difícil, y si a eso le agregamos un embarazo, ¿verdad? Que en la mayoría de veces, si hablamos de un embarazo en la adolescencia, es inesperado, no es planificado. Entonces, eso agrega psicológicamente, digamos, un reto más grande para las chicas, e incluso a los jovencitos que han dejado embarazada a su novia también, porque no podemos hablar solo de las niñas, sino también de los chicos que pasan esto, genera muchas alteraciones. ¿Qué podemos ver? Definitivamente, y en mi experiencia, un grado alto de estrés y ansiedad, ¿verdad? Un grado alto de estrés y ansiedad, porque desde el momento de que el embarazo es del conocimiento, surgen un montón de dudas y preguntas y decisiones a tomar. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Le decimos? ¿A quién le decimos? ¿Qué van a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos juntos? ¿Nos separamos? ¿Lo tengo sola? ¿Dónde lo vamos a tener? Estrés y ansiedad definitivamente se eleva al máximo. Se eleva al máximo en los jovencitos y las jovencitas que atraviesan una situación de un embarazo en la adolescencia. Es muy común periodos de depresión, ¿verdad? Grande, porque esto también genera consecuencias, ¿verdad? Genera consecuencias en ellos, en el ambiente y el entorno familiar. Entonces, sí, definitivamente muchas chicas pasan por periodos de depresión altos, cambios en su estado emocional. De por sí un embarazo trae consigo cambios, alteraciones en el estado emocional, y en la adolescencia esto es aún más. Y obviamente hay otros cambios de tipo no solo psicológico, sino de ajustes sociales, en donde de repente el desarrollo natural se ve interrumpido, con el estudio se ve interrumpido, ¿verdad? Las relaciones sociales cambian, pierden relaciones, ¿verdad? En el transcurso de esto, y eso implica todavía más cambios y más oportunidades de adaptación para las señoritas. Entonces sí, de repente es bastante. ¿Habrá alguna manera de prevenir que esto siga aconteciendo? Porque según las estadísticas pareciera como que las cosas no han cambiado, en los últimos años se mantienen siempre el alto índice de embarazos en la adolescencia. ¿Cómo se podrían prevenir? Sí, de hecho, sí, las estadísticas son constantes o van en aumento, y a manera de prevención, podemos hablar de varias cosas. Yo creo que lo primero, y quizás el primer llamado hacia la prevención de esto, comienza en casa, ¿verdad? Si regresamos a las causas principales de los embarazos, muchas de ellas tienen que ver con el entorno familiar, ¿verdad? Muchas de ellas tienen que ver con lo que está sucediendo en casa. Entonces, de repente todos queremos hacer algo en la adolescencia por los chicos. No recordamos que el desarrollo de un chico empieza de antes. Entonces, esto empieza de la relación y la educación que usted hace con sus hijos en casa, ya, desde que están chiquitos. El acompañamiento, la relación que se promueve en casa, el que papá y mamá resuelvan sus dificultades en casa, el que en casa haya un ambiente saludable, el que los principios basados en la palabra de Dios sean reales, ¿verdad? Y no sean solo del diente al labio, como decimos, sino que sean reales y sean vividos en casa. Mucho de lo que, entre mejor sea la relación en casa, más saludable sea el entorno de un niño y de un adolescente, menos necesidad van a tener ellos de recurrir a eso. Otra manera de prevenir esto es, si tal vez usted dice, pero yo ya estoy en un entorno desfavorable, ¿verdad? Yo ya estoy en una situación, soy una madre soltera, soy un padre soltero, ya atravesé un divorcio, ya eso ya no aplica para mí. Pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer para prevenir. Eduquemos a los jovencitos, eduquemos a los niños en la toma de decisiones. Lo que antecede a un embarazo no es en sí una relación sexual, es un conjunto de decisiones
que le llevaron a una señorita y a un jovencito a tener una relación sexual que produjo un embarazo. Entonces, eduquémoslos en el tema de decisiones saludables, eduquémoslos en el tema de cuándo decir sí, cómo decir que no, cómo tomar decisiones a pesar de la presión de los compañeros, a pesar de cómo ser responsables de sus propios actos. Esas son maneras de prevenir. Y últimamente, pues, y naturalmente por el tema es una educación sexual saludable y como Dios lo ordena en su palabra, ¿verdad? Yo creo que hace falta mucho, estos siempre son temas tabú, temas que uno no haya cómo conversar, temas que de repente no se sabe. Yo, en mi experiencia, ahora los colegios están haciendo mucho por esto, tratando de dar una educación sexual, pero esto no es labor del colegio, es labor de nuevo de la familia. El colegio ayuda, pero es labor de la familia también, pero una educación sexual desde temprano es lo adecuado para prevenir este tipo de circunstancias. ¿Y cuál es la mejor forma de apoyar a una adolescente que está embarazada? La mejor forma de apoyar a un adolescente es estando ahí. Yo quizás quiero hacer quizás un llamado hacia esto, porque es cierto, hablamos de este tema y de repente es bien negativo, ¿verdad? Es bien negativo, es inesperado, no es lo que la sociedad espera, no es quizás a veces no es ni lo que Dios manda en su palabra muchas veces, pero cuando la situación ya está dentro de la familia, dentro del entorno, es importante el apoyo, buscar apoyo para la jovencita, para el jovencito, para la familia. Esto es algo que golpea, ¿verdad?, el entorno, y el acompañamiento y el apoyo para la toma de decisiones que viene para enfrentar esto, para la parte de salud también, para toda la parte del control parental que muchas veces es descuidado. Es tan importante esa parte del apoyo, porque yo de cerca puedo decirles, personalmente conozco muchos casos de estos de éxito, en donde no siempre los embarazos en la adolescencia terminan mal. Sí se cuenta con el apoyo. Licenciada, ha sido una bendición tenerla. Mil gracias por todos los conocimientos que nos ha dado. A la orden. El tema es tan amplio, sí, pero probablemente tengamos una segunda oportunidad de tratarlo más amplio. El embarazo en un adolescente desata, como decíamos durante la entrevista, una crisis familiar. Las reacciones frecuentes incluyen desde ira, culpa, negación. La adolescente sufre ansiedad, temores, miedos y se deprime. De ahí que el papel de los padres es vital en ese momento tan crítico. Ellos deberían de acercarse a hablar acerca de lo que está pasando el adolescente, hablar del embarazo, hablar de lo que va a venir y darle la necesidad de amor, la necesidad de orientación, la necesidad de apoyo que esta persona necesita. La Biblia nos habla de Dios como un Padre amoroso y misericordioso, un Dios de los necesitados. 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Todos necesitamos un Padre de misericordias en cualquier momento de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer en el día de la angustia? El salmista en el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Clamemos con toda confianza de que vamos a ser escuchados. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de toda misericordia, porque Él es un Dios de toda consolación. Él lo va a consolar en cualquier circunstancia, en cualquier momento que usted lo necesite, y usted podrá decir, como dice el apóstol, Él es el Dios de toda consolación. La consolación es tenerlo ahí. Él nos ayuda, Él te fortalece, Él te alivia en la soledad, Él te mitiga el dolor y Él te calma tus temores. Necesitas a un Dios de compasión, a un Dios de misericordia, a un Dios de consolación. Entrega tu vida a nuestro Señor Jesucristo, reconócelo como tu Salvador. Entonces el Espíritu Santo
entrará en tu vida para convertir en realidad lo que solo Él puede dar: amor, alegría y una paz auténtica. Por favor, di una oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Este día yo decido aceptarte como mi Salvador y Señor. Lléname con tu Espíritu Santo y dame la vida eterna que tú me has prometido. Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica.